Soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver cómo modelar un sistema térmico en representación interna. Modelaremos la transmisión de calor entre múltiples estancias de una vivienda, aunque el modelo será realmente muy simplificado porque vamos a despreciar bastantes cosas que ahora vamos a decir. Este es el sistema térmico que vamos a modelar. Hay dos habitaciones con unas estufas que vamos a suponer que proporcionan directamente potencias caloríficas Q1 y Q2. Están en estas dos estancias, también hay un pasillo central y también hay una bohardilla. Y los elementos con pared al exterior, pues claro, interaccionan con una temperatura ambiente que también podrá subir y bajar y consideremos entrada. ¿Vale? Por lo tanto, en nuestro modelo va a haber tres entradas. Q1 y Q2 serán lo que en control llamaremos variables manipuladas, porque yo podría decidir su valor si pusiera un sistema de control de temperatura, mientras que la temperatura ambiente será una perturbación, porque será una entrada que otros cambian y yo no. Si ahora discutimos las ecuaciones elementales de la física que van a intervenir en mi modelo, la primera es esta de aquí, una acumulación de energía térmica. Esta potencia calorífica neta sobre un cuerpo, si es positiva, incrementará su temperatura y la velocidad de calentamiento será proporcional a ella, y la constante de proporcionalidad un poco pues es la capacidad calorífica, masa por calor específico, y la transmisión de calor la vamos a linealizar, que la convección y la radiación, etcétera, pues pueden tener fórmulas complicadas. Nosotros vamos simplemente pues a considerar que la potencia calorífica que intercambian los cuerpos A y B será proporcional a la diferencia de temperaturas, una cierta constante por esa diferencia de temperaturas. Y bueno, pues obviamente si hace de potencia térmica a B, pues entonces B es calentado por A. Cambiaremos el signo del flujo de calor donde haga falta. Ahora lo veremos en detalle, pero en principio primero la ecuación de estado va a tener una pinta de este estilo. La capacidad calorífica de los cuerpos 1, 2, central y la buhardilla multiplicada por esas velocidades de calentamiento, esas derivadas de temperatura respecto al tiempo, será igual al calor neto, y aquí ya hemos sustituido pues un balance de potencias caloríficas. En concreto, la habitación 1 intercambia calor con el ambiente, sería esto de aquí, con el pasillo central, sería eso de ahí, con la buhardilla, aquí lo tenemos, y tengo la estufa ahí. Entonces todas las transmisiones de calor a considerar son las aquí marcadas. La habitación 2, aquí tengo el efecto de la estufa, tiene intercambio con el ambiente, intercambio con la buhardilla, intercambio con el pasillo. Ahí están todos estos elementos. En el pasillo central no hay estufa y lo único que tenemos son los intercambios de potencia calorífica entre la habitación 1, la habitación 2 y la buhardilla con el pasillo, simbolizados por estos tres sumandos. Y por último, la buhardilla intercambia con el ambiente, con la 2, con la 1 y con el pasillo central. Estos cuatro sumandos. Con lo cual, estos serán los fenómenos físicos a modelar y simplemente nos quedarán sustituir estos Qs de aquí por las adecuadas constantes por incrementos de temperatura. Lo veremos en la siguiente transparencia. Simplemente comentar que aquí estamos despreciando muchas cosas. Una cosa importante que estamos despreciando es la capacidad calorífica de las paredes, los materiales de construcción. Aquí hay muchos kilos de ladrillos que pueden tener una capacidad calorífica comparable al aire de la habitación que están calentando. Y si esto fuera una casa de pueblo con unos muros gruesos de piedra, pues imagínate, incluso mucho mayor. ¿Vale? Por lo tanto, eso puede suponer un error importante en la exactitud de este modelo. Los radiadores también tendrán una capacidad calorífica que hemos despreciado, aunque esta sí que puede ser razonablemente pequeña comparada con la de la habitación que están calentando. Tampoco hemos considerado la temperatura del suelo. Otra de las cosas que no hemos considerado es que, claro, que aquí hay corrientes de aire, el aire en el techo estará más caliente que en el suelo, etc. Tampoco hemos considerado la presencia de radiación solar, la entrada de luz y calor por aberturas como posibles ventanas. Esto es lo que hay. Ningún modelo es exacto al 100% y, obviamente, el objetivo de este vídeo no es competir con software especializado de simulación de instalaciones de climatización, edificios inteligentes, arquitectura, etc. Lo único que me queda, por tanto, es sustituir estos Qs por estas constantes por diferencias de temperatura. Esta ecuación final, donde vamos a ver, por ejemplo, la temperatura 1, tenemos el ambiente, el pasillo y la buhardilla intercambiando calor con la temperatura 1. Bueno, pues aquí está el ambiente, el pasillo central y la buhardilla. Lo importante aquí es no equivocarse en los signos. Es importante ver que en todos la temperatura 1 está restando para modelar la dirección correcta de transmisión de calor
que me dice pues que si T1 está muy caliente, entonces este balance de potencia debería ser negativo. Debería enfriarse T1 y calentar buhardilla o calentar pasillo central o ceder calor al ambiente. T1 está siempre restando para que cuando ambiente, pasillo o buhardilla estén más altos le cedan calor positivo y suba su temperatura, y en el caso contrario, si la temperatura de T1 es más elevada, le cedan calor al otro. Por ejemplo, aquí vemos en la temperatura central que este término es exactamente el mismo que este, pero cambiado de signo. Lo que habíamos poco dicho aquí, que si yo doy calor, será que lo quito de otro. Esto es el ambiente habitación 2, pasillo central habitación 2, buhardilla habitación 2. Vemos que la T2 está siempre restando para que si es muy alta se enfríe por todas partes. En la ecuación del pasillo central veo, por ejemplo, que este cambio de signo es lo que sale aquí, además de lo que habíamos hecho del 1, etc. Vemos al final también que TC está siempre restando. Por último, las ecuaciones de la buhardilla, pues aquí vemos que las constantes adecuadas sobre el pasillo central, la habitación 1, la habitación 2 y la temperatura ambiente están puestas de manera que también acaba siendo que la temperatura de la buhardilla sale siempre restando. Significa que cuando la temperatura de la buhardilla sea muy alta, bajará su temperatura y subirá la temperatura de los otros elementos. Pues estas son las ecuaciones de estado de nuestro modelo, que ya modelan lo más importante de la dinámica. Si ahora lo pongo en forma matricial, estos son ecuaciones lineales, el vector de estado es T1, T2, Tc, Tb, las variables que en las ecuaciones de la física aparecen bajo el signo de la derivada, las que almacenan energía térmica en este modelo, y expresando como forma normalizada esta de aquí, tengo que obtener una matriz que multiplica el estado más otra matriz que multiplica las entradas, que ya habíamos dicho que eran 3. Y entonces podéis comprobar que, claro, en este T1 están todas las constantes sumadas con signo negativo y aquí aparecen todas las constantes sumadas con signo negativo y dividiendo por C1 para que la derivada esté solita a la izquierda, que es como tiene que pasar aquí. Y luego pues la C y la buhardilla, que están aquí, también divididas por C1, aparecen aquí. Y la temperatura ambiente, como TA es una entrada, pues esto multiplica una entrada y esa temperatura ambiente entre C1 está aquí, que multiplica la temperatura ambiente esta. Y por último tengo Q1 entre C1, que codifica esto de aquí después de dividir por C1. Pues ya tengo la primera fila de estas ecuaciones y os dejo a vosotros pues que dividiendo por C2, CC y CB lo del lado derecho para dejar las derivadas a la izquierda, comprobéis que las expresiones de estas ecuaciones matriciales pues dan esto de aquí. Con lo cual, esto sería la ecuación de estado. Ahora deberíamos intentar modelar lo que sería ecuación de salida. ¿Qué es ecuación de salida? Formalmente I igual Cx más du. Esto es X, esto es U. Entonces, ¿qué quiero sacar en Y? Bueno, pues realmente ahí tengo libertad. Así como los estados es donde se almacenan las energías importantes de mi sistema. Y si me olvido de algún almacenamiento de energía importante, las simulaciones estarán mal. Y en cuanto a las ecuaciones de salida, bueno, pues yo sacaré de mi modelo para simular o para hacer gráficas lo que a mí me apetezca sacar. Yo puedo querer, por ejemplo, pues tener algunas especificaciones o temperaturas deseadas en las estancias y en el pasillo y querer sacar las variables controladas. Bueno, pues sería, por ejemplo, T1, pues claro, es 1 por T1 más 0 por el resto. T2 es 1 por T2 más 0 por el resto y la temperatura central es 1 por la temperatura central más 0 por el resto. Y yo a lo mejor, pues si no quiero sacar la temperatura de la buhardilla, porque aunque esté almacenando energía, no me interesa ni saber cuánto vale, ni medirla, ni sacar su gráfica, bueno, pues no la saco si no me apetece, ¿vale? En la ecuación de salida ya es opcional lo que yo quiero sacar o no de mi sistema. También en problemas de ingeniería de control, en la ecuación de salida suelo querer poner las variables que yo tengo sensores. Por ejemplo, yo podría tener T1 y T2 de sensores. Bueno, pues ese tipo de ecuación de salida sería ponerlo ahí. También en algunos casos resulta que yo tengo entradas medibles. Si yo tengo, por ejemplo, un sensor de la temperatura ambiente, podré, si veo que sube o baja la temperatura rápidamente, hacer cosas sobre mis radiadores antes de que se note el efecto dentro y indicar que mi controlador podrá disponer tanto de los termómetros de dentro como del termómetro de fuera. Podría hacerlo añadiendo a lo que sería la matriz C, Cx, pues claro, 0, porque estoy midiendo una entrada, más una matriz D por entradas, donde aquí tuviera un 1, significando que mi controlador tiene disponible el valor de TA.
el formar estas matrices C y D dependen de la aplicación en lo que vaya a utilizar este modelo, si de simulación, si de diseño de controladores, etc. No es objetivo aquí, claro, el detalle. Y con esto pues hemos terminado. Vamos a resumir. En este vídeo hemos modelado este sistema térmico de 3 entradas, basándonos en la física de la ecuación del calentamiento y de la transmisión de calor simplemente linealizada proporcional a la diferencia de temperaturas. Esta es la forma normalizada. La ecuación de estado es obligatorio poner todos los elementos que almacenen una energía que no sea despreciable. Sin embargo, pues en la ecuación de salida yo ya pongo las salidas que a mí me interesen para cada problema concreto para indicar qué información quiero extraer de la dinámica de aquí dentro, cuya transferencia de energía viene dada por estas ecuaciones que son las realmente importantes. Bien, pues esto es todo. Con esto finalizo el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.